perfusión, trombolisis o trombectomía. El objetivo de la presentación no es hacer una revisión de todos los aspectos de los eventos cerebrovasculares, sino que nos vamos a centrar específicamente en el manejo de las terapias de repercusión. Para el correcto proceder de la discusión, les recomiendo que por favor todos apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos, para que podamos interrumpir lo menor posible a los que vamos a presentar la charla. La charla se va a presentar de la siguiente manera: vamos a hacer una parte de introducción a mi cargo, y después de eso vamos a hacer 3 rounds de intervenciones entre los 2 residentes para finalmente hacer una conclusión de todos los aspectos más relevantes. Después de esta breve presentación de la técnica de la presentación, vamos a iniciar. Bueno, entonces hablando específicamente de los eventos cerebrovasculares, para tener en cuenta algunos aspectos de su relevancia, debemos empezar diciendo que es la segunda causa de muerte en el mundo, pero su impacto más relevante inclusive es desde el punto de vista socioeconómico por las pérdidas de la vida libre de discapacidad, es decir, el impacto sobre la discapacidad. En ese orden de ideas, todas las intervenciones que nosotros hagamos vamos a intentar disminuir no solo la mortalidad, sino de lograr una vida libre de discapacidad mediante intervenciones específicamente de reperfusión que garanticen una evolución favorable inicialmente. Existen nuevas técnicas de imagen específicamente que permiten la identificación de zonas potencialmente salvables. Esos son, entre otras cosas, técnicas de perfusión a través de resonancia y de tomografía que permiten ampliar ese margen de tiempo que permite establecer la posibilidad de terapias de reperfusión segura que no impliquen un mayor riesgo de sangrado. Eso teniendo en cuenta que el adagio conocido de que tiempo es cerebro, sabemos que el número necesario a tratar de pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos mediante terapias de reperfusión, específicamente el trombolisis, es de 5 pacientes para las intervenciones que se hacen dentro de los primeros 90 minutos, 9 pacientes para los que se hacen dentro de los primeros 180 minutos, y hasta 19, un paciente de 19 logra tener una vida libre de déficit, o por lo menos un ranking modificado de menos de 2, si se hacen intervenciones de reperfusión dentro de las primeras 4 horas y media. Es por eso que debemos optimizar todas las medidas de diagnóstico y de terapia disponible para garantizar los mejores desenlaces en nuestros pacientes. Específicamente en Latinoamérica es definitivamente la primera causa de discapacidad neurológica en nuestro medio, y teniendo en cuenta esa gran carga de morbilidad, hacia marzo de 2020 se realizó la reunión de la Alianza Global en contra del Stroke, donde se establecían varias intervenciones que pudieran favorecer la disminución de la mortalidad y la morbilidad derivada de los eventos cerebrovasculares. De hecho, para el 2019 las guías NICE publicaron cuáles son las medidas que epidemiológicamente disminuyen esta morbilidad y mortalidad, y las principales son aquellas que se tratan de la prevención, la disminución de las cifras tensionales, el manejo anticoagulante de los pacientes con fibrilación auricular en mayor medida, son las intervenciones que han disminuido la incidencia y por ende la mortalidad atribuible a los eventos cerebrovasculares. Pero de igual manera, intervenciones como el mejor control lipídico, la prevención secundaria, intervienen en menor medida. Ahora, si buscamos es lograr a un paciente que ya tiene un evento cerebrovascular la disminución de la mortalidad, existe evidencia de que las intervenciones de reperfusión garantizan una vida libre de enfermedad y permiten disminuir la carga de mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo estaríamos más o menos en Colombia? Esta es una gráfica que muestra la incidencia primero sobre el lado izquierdo. Vemos la incidencia de los eventos cerebrovasculares en Latinoamérica, y si bien vemos que Colombia no es de los países que tiene mayor incidencia, sí vemos que dentro de la tabla de la preparación en cuanto a estructura institucional que tiene el país para atender los eventos cerebrovasculares no es la más óptima. En esta tabla comparan la preparación de los diferentes países en cuanto a la presencia de guías nacionales, la disponibilidad o no de protocolos de stroke que se apliquen universalmente, la disponibilidad de unidades de stroke y de instituciones que cuenten con servicios o disponibilidad de trombolisis y de trombectomía.
Pero de todas maneras, esos datos que son mostrados en esa gráfica no son del todo ciertos. Lo que realmente nosotros disponemos es de muchos centros que están iniciando las diferentes técnicas de reperfusión, trombolisis, trombectomía de una manera estructurada, y en ese orden de ideas el Comité Colombiano de Neurointervención dispone de 21 neurointervencionistas que trabajan en 34 centros en Colombia donde se realizan trombectomías. Estos centros se encuentran en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Tunja, y para nuestro medio en el Hospital Universitario de Santander también contamos con el servicio de trombectomía que se podría ofrecer hasta 24 horas al día. Finalmente, entonces, ¿cómo podemos salvar vidas en stroke? Lo que sabemos es que sobre todo en países de bajos ingresos, el porcentaje de pacientes que logran ingresar al servicio de urgencias dentro de un rango de tiempo en el cual se les pueda ofrecer terapias de reperfusión, hablando específicamente de la RTPA, es de menos del 2%. Ese podría subir hasta 20-30%, sobre todo en en los países en los cuales cuentan con una atención prehospitalaria claramente estructurada, con medios de transporte ágiles para que el paciente pueda asistir a una institución que cuente con el servicio de trombolisis o trombectomía. Teniendo en cuenta el corto rango de tiempo en el cual se puede ofrecer esta terapia, la inclusión de terapias de reperfusión guiadas o mediante radiología intervencionista por trombectomía mecánica, entre otras, puede ampliar ese rango de tiempo para ofrecer intervenciones que puedan llevar a que el paciente, después de 3 meses de un evento cerebrovascular, logre un ranking modificado de menos de 2, es decir, que tenga algún grado de capacidad de tener una vida libre de enfermedad. ¿Cuáles serían los objetivos realistas de las diferentes intervenciones? El objetivo principal sería lograr una independencia a 3 meses con un ranking menor o igual a 2 meses, que tenga la menor cantidad de complicaciones. Y inclusive tenemos algunos objetivos paraclínicos, que es lograr la reperfusión por vía sistémica, con trombolisis sistémica o mediante trombectomía, y eso se puede determinar según la escala de TISI del flujo de sangre distal. También tenemos que tener en cuenta que tenemos algunos condicionantes para poder ofrecer todas estas terapias, y estos condicionantes son el tiempo de inicio de síntomas, que es lo que los médicos que atendemos en el servicio de urgencias tenemos que establecer con gran claridad, la disponibilidad de imágenes, inicialmente un TAC de cráneo simple para descartar hemorragias, TAC de cráneos contrastados con protocolos de angiotomografía, que es lo que llamaríamos el protocolo ICTUS, para poder identificar la localización del evento trombótico, y en casos específicos podríamos requerir de técnicas de perfusión. De esa manera podemos localizar el sitio de la obstrucción, de igual manera realizar escalas de severidad que ya las conocemos, que serían, entre otras cosas, las más conocidas, que es el NIHSS, y el Aspect Score, y de igual manera, y finalmente, la edad. Esos son los factores o los condicionantes que tenemos para ofrecer las diferentes terapias de trombolisis. Y en ese orden de ideas empezaríamos en este momento con la discusión de las diferentes terapias de reperfusión, con el round 1 a cargo del doctor Andrés Ochoa. Doctor Andrés, tiene usted 5 minutos para su presentación. Listo, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la ronda de trombólisis, en lo que es las bases generales y la plausibilidad biológica. Un segundo que no pasa. No está pasando la diapositiva. Qué pena, no está pasando la diapositiva. ¿Me puedes colaborar? Andrés, regálame un momento para que tome tu mando. Listo, entonces, tener en cuenta que dentro de la cascada de la coagulación
su vía final nos va a dar como producto lo que es la fibrina, este producto que nos va a permitir la formación de ese coágulo, que nos va a permitir una hemostasia adecuada, y tener en cuenta que tenemos un zimógeno plasmático que se produce en el hígado, que es el mismo plasminógeno, el cual a través de otro que es el activador de ese plasminógeno nos va a permitir producir una proteína que es la plasmina, que es la que nos va a permitir la degradación adecuada de la fibrina. Tener en cuenta que tenemos ciertas moléculas a nivel plasmático que nos van a inhibir como tal este proceso de fibrinólisis. Entonces tenemos la PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, que nos inhibe este activador del plasminógeno, nos evita esa conversión. Y por otro lado, la alfa-2 antiplasmina, que es otro mecanismo que nos impide la acción de la misma plasmina per se. Tener en cuenta que una vez que ya esa plasmina empieza a actuar, tenemos otra molécula que es la TAFI, que es un inhibidor de plasminógeno activado por trombina, otro zimógeno que nos va a permitir o nos va a inhibir como tal esa fibrinólisis, haciendo que sea más lenta la degradación de la fibrina per se. Nuevamente no pasa, me colaboras pasándola. Tener en cuenta entonces que a medida que se ha avanzado se ha encontrado que hay ciertos análogos o proteínas recombinantes de ese activador de plasminógeno que por ende nos van a facilitar esa fibrinólisis mediante la conversión de plasminógeno a plasmina. Entre esas el activador recombinante que es el RTPA, la streptokinasa y uroquinasa, que las vamos a ver más adelante. Y de acuerdo a eso se han desarrollado múltiples moléculas, unas de primera, segunda y tercera generación, en las cuales inicialmente eran no fibrinoespecíficas, uroquinasa y streptokinasa. Posteriormente se desarrolló el activador del tisular del plasminógeno recombinante alteplasa, y ya en una tercera generación vamos a encontrar la tenecteplasa, entre otras moléculas que se están estudiando actualmente. Y nos vamos a las recomendaciones del uso de esta fibrinólisis, vamos a ver que la Sociedad Americana del Corazón inicialmente en 2018 nos hizo unas recomendaciones, pero ya en 2019 hizo como un update de estas recomendaciones. ¿Y en qué nos basemos? Inicialmente, que no necesitamos hacer resonancia nuclear magnética para detectar microsangrados previo a la administración de alteplasa, es algo que se ha descartado de entrada. Por otro lado, que tiempo de cerebro o los beneficios en ACV son dependientes del tiempo. Por ende, entre más rápido yo haga la intervención terapéutica, es mucho mejor, y tratando de no retrasar el tratamiento por hacer imágenes como la TAC o la resonancia, pero de perfusión como tal, porque de por sí la neuroimagen sí es algo muy importante. Y recientemente, que es algo que vamos a ver en otro round, y es que se ha recomendado dentro de lo nuevo que podríamos considerar la fibrinólisis en aquellos pacientes con wake up stroke o que tienen un inicio de los síntomas a partir de ese wake up, última vez que fueron vistos por encima de las 4.5 horas, sobre todo si vamos a guiar a terapia por perfusión o mismatch de resonancia basada en secuencias de FLAIR y de WI para definir si ese paciente se beneficia de esta terapia. Por otro lado, tener en cuenta que la presión arterial es algo muy importante, que si este paciente es candidato a alteplasa, pues debe tener una tensión arterial por debajo de 185-110, y si ya estamos durante la trombolisis, por debajo de 180-105. Otro principio general es que nada debe retrasar la trombolisis. Por otro lado, los pacientes, todo médico que defina iniciar trombolisis debe estar preparado para las potenciales complicaciones, como son los eventos adversos, las obstrucciones de la vía aérea secundarias a un angioedema o la misma reacción anafilactoide secundaria al uso de este medicamento, y que por otro lado siempre se debe sopesar riesgos y beneficios de yo utilizar esta terapia fibrinolítica, y tener en cuenta que hay ciertas situaciones como la hipohiperglicemia que me pueden mimificar las presentaciones del ACV agudo, y por eso siempre la única terapia que me debe retrasar el inicio de una trombolisis o de una terapéutica es la glucometría. Por otro lado, debido a que el inicio de los síntomas en los pacientes siempre impacta ese tiempo en los resultados, siempre teniendo en cuenta eso, no debemos retrasar siempre el tratamiento solo por monitorizar si ese paciente de pronto se va a mejorar de una forma autolimitada por su parte. Respecto a la administración de esta misma alteplasa, tener en cuenta que la dosis que se recomienda la guía es de 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, y el 10% se debe administrar en el primer minuto y el restante en la primera hora. Se recomienda con gran recomendación 1A con nivel de evidencia, que es en las primeras 3 horas para esos pacientes de acuerdo al inicio de los síntomas. Sin embargo, se ha estudiado de acuerdo a los estudios como el ECAS-3 que algunos pacientes con ciertos criterios de exclusión que ya vamos a revisar se pueden beneficiar de esta terapéutica entre las 3 a 4.5 horas. Y tener en cuenta que pues lo que les mencionaba, que quizás hay un poquito más de que vamos a ver que podemos extender esta ventana de trombólisis en ciertos pacientes guiados por terapias de difusión por resonancia. Y por último,
Estas son como las recomendaciones que nos da la guía respecto a lo que debemos hacer, qué debemos monitorizar y cómo debe ser el control de la presión arterial y qué monitorías debemos hacer en esos pacientes. Y al final ellos concluyen recomendando que pues, se podría ser razonable usar tenecteplasa de acuerdo a los nuevos estudios que se están haciendo, sobre todo en este paciente que se definirá eventualmente una trombectomía ulterior. Sin embargo, no recomiendan que se utilicen otros como lo es la streptokinasa y que no se use la sonotrombólisis porque no ha demostrado mejoría en los pacientes. Esa es la parte del round inicial de trombolisis. Ahora continúa el doctor Fabián Carreño, residente de tercer año de medicina interna. Por favor, continúa, Fabián. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la trombectomía mecánica. Ya habíamos escuchado muy bien lo que Andrés planteaba de la utilidad y todo el impacto que ha tenido el uso de trombolíticos en el manejo del ACV, donde no solamente nos limitamos a manejar complicaciones o pues pacientes, observar la historia natural de la enfermedad, sino que tratamos de impactar tempranamente en los desenlaces de los pacientes específicamente en discapacidad. Entonces vamos a hablar sobre los aspectos generales del procedimiento y entonces es importante conocer cuáles son las indicaciones de la trombectomía mecánica con... Se murieron, papi, se pudrieron. Esas no están bien. Perdón, la piña murió. Por favor, la persona que... muchas gracias. Oh, gracias. Listo, vale. Entonces, las indicaciones de trombectomía mecánica con stent retriever, tenemos las recomendaciones de la AJA 2019. Básicamente podemos clasificarlas de acuerdo a la ubicación de la obstrucción y el tiempo en el cual se presenta esta obstrucción. Cuando hablamos de la ubicación, definitivamente se ha demostrado que, qué pena que se adelantó un poco, se ha demostrado que existen básicamente la evidencia para los vasos de gran calibre y la evidencia para los vasos de pequeño calibre. Es que no se me adelantó, profe, la diapositiva. Si quiere, voy a proyectar la mía, que la tengo acá. No, anterior. Vale, listo. Ahora voy a proyectarla desde acá desde mi computador. Básicamente, la evidencia se encuentra en las oclusiones a nivel de segmentos proximales. Tenemos la arteria cerebral media, específicamente hasta la porción de M1, y vemos que la evidencia acá, específicamente en pacientes que tienen un ranking score, es decir, un grado de discapacidad mínimo previo a esa trombosis, muy baja. Adicionalmente, que sean pacientes adultos y que tengan un NIHSS mayor a 6 puntos, es decir, que sean pacientes que tengan un ACV clínicamente significativo no leve. Y para estos casos, la trombectomía mecánica con stent retriever con menos de 6 horas tiene una recomendación fuerte con un nivel de evidencia básicamente basado en ensayos clínicos de alta calidad. Es importante tener en cuenta que existe evidencia también en pacientes donde el grado de discapacidad previo no es necesariamente de 0, es decir, tienen algún grado de discapacidad y posiblemente esta discapacidad sea debida a un ACV previo. Y en este caso se ha evaluado también que la recomendación en pacientes que tienen algún grado de discapacidad, realizar la trombectomía mecánica con stent retriever, según las guías AJA 2019, en menos de 6 horas del inicio de los síntomas, la recomendación no se hace tan fuerte, se hace una recomendación débil y básicamente son estudios aleatorizados, no necesariamente ensayos clínicos de alta calidad, como para los pacientes que previamente no tenían una discapacidad. Esto es importante porque vemos que las indicaciones se resumen con gran fuerza para los pacientes que tienen oclusiones de arteria cerebral media M1 y carótida interna y que básicamente tienen una ACV de menos de 6 horas con un estado premórbido sin discapacidad. Es importante tener presente que otras indicaciones específicamente según las guías para trombosis o oclusiones a nivel más distal, específicamente de M2 y M3 en la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, vertebrales, basilar, cerebral posterior, realmente se basan básicamente en ensayos aleatorizados, pero no necesariamente de alta calidad, con una recomendación débil, o datos limitados, donde básicamente no hay mucha evidencia, alguna serie de casos o algunos reportes que pues hayan demostrado la efectividad. Sin embargo, pues esto es un campo de investigación y recientemente la trombectomía mecánica, básicamente desde el año 2015, viene tomando más fuerza y realmente viene siendo una alternativa que pues simulando lo que se hace en la intervención cardiovascular,
pudiera eventualmente hacerse un paralelo. Vamos a hablar ahora sobre el ACV entre 6 y 24 horas, es decir, los pacientes que llegan de forma tardía, donde definitivamente no cabe la trombolisis, porque en efecto no ha demostrado, y a pesar de que los estudios que pues nos habla Andrés y las indicaciones de más de trombólisis definitivamente no tienen una evidencia, y aquí sí viene la importancia de lo que es la trombectomía mecánica, y estamos hablando de stent retriever. Es importante que es aplicable especialmente para la oclusión de grandes vasos y específicamente en pacientes que tienen compromiso de circulación anterior, compréndase como a todo aquello que se desprende de las carótidas internas, y en estos casos se deben seleccionar muy bien, específicamente pacientes que consultan entre las 6 y 16 horas y entre las 16 y las 24 horas después de la trombosis. Que nada. Es importante que se debe tener presente. Espérame que toca silenciar esto. Por favor, los que tengan el micrófono prendido. Ok, ya. Bien, entonces básicamente la oclusión entre las 6 y 24 horas, tenemos presente que la oclusión la evidencia es para los grandes vasos, específicamente en circulación anterior, y entre las 16 y las 24 horas hablamos de que el estudio que nos va a guiar estos pacientes es el estudio Down. Cuando hablamos de las 6 a 16 horas, específicamente el estudio de Fuse y el Down, y esto es importante para tenerlo presente porque la forma en la cual vamos a seleccionar estos pacientes debe ser basada en las indicaciones o en los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta estos pacientes. En el estudio de Fuse 3, que es para hasta 16 horas de la trombectomía mecánica, se valoraron pacientes con un NIHSS mayor a 6 puntos, específicamente con un ranking score de menos de 2 puntos. Es decir, pacientes que tendrían algún grado de discapacidad, que tenían una oclusión de la arteria carótida interna o de la cerebral media en hasta M1, confirmadas por tomografía o resonancia, y que tuvieran un mismatch de perfusión por tomografía o resonancia, es decir, una comparación entre el área de penumbra versus el área núcleo isquémico, que tuviera una razón de ese volumen mayor a 1.8, es decir, cuando dividimos toda el área de penumbra sobre el núcleo isquémico, ya que definitivamente no hay perfusión, ese mismatch sea más de 1.8, con esa razón sería una gran indicación. Adicionalmente a eso, que el volumen de la trombosis sea de más de 15 mililitros, es decir, que sea un volumen considerable y que tenga un núcleo isquémico de menos de 70 mililitros, es decir, que definitivamente no sea una isquemia ya muy grande de cerebro. Por otro lado, los pacientes seleccionables para el estudio Down, a diferencia del estudio de Fuse 3, incluyen pacientes que tuvieran un mayor grado de discapacidad con el NIS, con mayor a 10 puntos específicamente, pero que tuvieran un grado de discapacidad no tan grande previo como con un ranking score entre 0 y 1 puntos. Es importante que esos pacientes se pueden valorar para trombectomía mecánica hasta las 24 horas, pero la tomografía no debe demostrar un compromiso de la cerebral media de más de 1/3 del territorio de ese compromiso, es decir, debe ser un compromiso limitado de la oclusión cuando se está hablando de cerebral media. Y aquí viene la diferencia entre los pacientes candidatos para el Diffuse 3 y el estudio Down, que hablamos específicamente en pacientes mayores de 80 años y menores de 80 años. Cuando son mayores de 80 años, del núcleo isquémico debe ser de menor a 21 mililitros. Y cuando es son menores de 80 años, si el NIS es mayor de 20, podríamos considerar pacientes con núcleo isquémico de hasta 51 mililitros, y pacientes que tienen menores de 80 años, pero con un NIS entre 10 y 20, el núcleo debe ser de menos de 31 mililitros. ¿Esto en qué se traduce? Que básicamente el grado de núcleo isquémico, el grado de isquemia de lesión ya establecida en el cerebro, de pérdida de parénquima cerebral, no sea tan grande, porque finalmente entre mayor sea el volumen de área isquémica, menor va a ser la ventaja, o menor va a ser lo que le va a aportar en beneficio el procedimiento versus las complicaciones. ¿Qué pacientes básicamente fueron excluidos de estos estudios? Básicamente pacientes que tuvieran contraindicaciones para el uso de RTPA, de tal forma que podríamos evaluar los pacientes de contraindicaciones para trombectomía mecánica, los mismos pacientes que son contraindicados para RTPA, salvo de pronto algunas excepciones. Tener presente acá, pues, si hay oclusión multivaso, que pues esto no necesariamente es una contraindicación para ACV
para trombólisis, pero es importante porque pues definitivamente si hay oclusión multivaso es mucho más difícil hacer el abordaje con trombectomía mecánica en múltiples sitios. Entonces, vamos a ver, esto era con stent retriever. Entonces, existe evidencia con tromboaspiración, donde definitivamente, básicamente también, al igual que con el stent retriever, en pacientes que tienen oclusión proximal de la arteria carótida interna con M1, tiene una buena calidad de la evidencia y básicamente se recomienda casi que a nivel con el stent retriever para el manejo. Entonces, de acuerdo a los diferentes estudios, aquí tenemos esta tabla en la cual podemos hacer un resumen de todas las recomendaciones con base en las guías y en los estudios, donde tenemos a los pacientes que llegan con inicio de los síntomas y de más de 16 horas o hasta 24 horas, de acuerdo al tiempo de inicio, podemos ver que en menos de 16 horas la trombectomía mecánica tiene un alto grado de recomendación, con un alto grado de evidencia entre las 16 y las 24 horas. Quizás el grado de evidencia no es tan alto. De acuerdo a la localización de la oclusión, definitivamente las oclusiones proximales, como los segmentos intracraneales de la carótida interna, los segmentos cervicales, o cuando hay oclusiones en tándem, y en M1 y M2 definitivamente tienen la mejor evidencia en casos individualizados, específicamente en sitios más distales como M3, arteria cerebral anterior. Sin embargo, pues su calidad de la evidencia no es tan alta, y de acuerdo a la severidad del ACV, específicamente en pacientes que tienen un NIS más de 6, cuando es menor a 6 puntos, con algunos síntomas discapacitantes, pues podría considerarse, es decir, donde solamente el paciente tenga compromiso del habla, pero el habla es algo muy importante, pues podría considerarse para tratar de salvarle un poco de síntomas o mejorar la discapacidad. Y de acuerdo a los grados de hallazgo imagenológicos, tener presente que el principal grado de recomendación se encuentra cuando existe un compromiso, una circulación colateral del más del 50% del territorio de la cerebral media, y cuando son pequeños volúmenes isquémicos, es decir, de menos de 50 a 70 mililitros del núcleo isquémico. Es decir, el resto pues, de indicaciones, de acuerdo a los estudios de Down y de Fuse 3, pues tienen un grado de evidencia importante, aunque pues no tan alto como definitivamente esto primero que mencionaba. Y de acuerdo a la edad, definitivamente los pacientes que son mayores de 80 años no deben ser usados como contraindicación para no llevarse a trombectomía mecánica, y los pacientes que tienen un grado de discapacidad con un ranking score mayor a 1, pues se desconoce la utilidad. Entonces, ¿qué diferencia existe entre los tipos de stent? Esto se llama un stent retriever, donde básicamente tenemos un dispositivo que es expandible, que es metálico y que va a capturar en esta zona el trombo. Básicamente, vamos a mirarlo acá. Básicamente acá podemos ver que existe uno que se llama Solitaire y otro que se llama el Trevo. Y aquí vamos a observar en un videillo básicamente qué es lo que sucede donde ocurre una obstrucción. Entra el operador, se pasa con una guía metálica el trombo, y a través de él se avanza toda la guía, se avanza el stent, y el stent se libera, y básicamente el stent lo que va a hacer es permitir un poco de flujo, atrapar ese coágulo, que se formen nuevas plaquetas, nuevo trombo, y finalmente lo que ocurre es que se va a sellar este flujo en la arteria y se va a extraer el coágulo completo sin que pues exista tanto riesgo de embolia, porque se está ocluyendo el flujo sanguíneo. Básicamente, como podemos ver, esto realmente es una herramienta novedosa que cada vez más está cobrando evidencia y está cobrando, pues digamos que fuerza a nivel de todos los estudios y a nivel de las recomendaciones. Entonces, esta es la escala de TISI de repercusión para saber qué tanto queda bien un paciente o una arteria reperfundida y pueda mejorar la perfusión de este cerebro. Tenemos una escala que va desde 0 a 3, básicamente hablamos de que existe una buena reperfusión cuando estamos hablando de un grado 2B o 3, y esto realmente es lo que va a impactar en los estudios. Con esto pues básicamente terminamos Ingresando tu identificación, podrás hacer devoluciones y solicitar garantías. Se necesita información. Bueno, retomando la conferencia, ¿me escuchan? Continuamos con la contrarrespuesta del doctor Andrés Ochoa. Tiene usted el control, Andrés. Listo, perfecto. Entonces,
En esta ronda, en este segundo round, nos vamos a dedicar a hablar respecto a lo que es la evidencia de la evidencia científica en cada una de las estrategias. En mi oportunidad voy a mostrar la respectiva a la trombólisis. Entonces, vamos a hablar inicialmente de los estudios pivotales, cómo se empezó a probar, y fue esto arrancando desde el estudio NIMS, que fue publicado en la revista del New England Journal of Medicine hacia el año más o menos 1995. Ese estudio constó de dos partes, una parte 1 en la cual ellos evaluaban los cambios a nivel del déficit neurológico en las primeras 24 horas, definiendo mejoría temprana como aquella resolución completa de ese déficit neurológico o una mejoría del NISH que fuera mayor o igual a 4 puntos en esas 24 horas. Y una parte 2, que es lo que vamos a ver en las tablas, en la cual vieron esos desenlaces clínicos a esos 3 meses. De esta tabla inicial, que es la tabla 1 del estudio, lo que les quiero resaltar es que para ellos la mediana de el NIHSS puntaje para ambas partes fue más o menos entre 14 o 15, lo cual nos habla de una severidad moderada de esos pacientes que entraron en este estudio inicial, viendo que las medias de presión arterial de esos pacientes que fueron llevados a trombolisis o a RTPA eran medias que estaban dentro de ese rango para esa trombolisis, a pesar de que esta recomendación de esas cifras esenciales no se había dado para este año. Y respecto a ya los scores de NIHSS en las 24 horas de acuerdo al inicio de este stroke, ellos valoraron, cuando vemos este 0,90, 91 a 180 o este 0 a 180, son los minutos desde que ese paciente tiene el evento hasta que llega y se le da el tratamiento. Entonces, lo que sí quiero resaltar de esta parte es que cuando compararon el RTPA con el placebo, esto es 1995, el porcentaje de pacientes que tenía mejoría con RTPA, vemos que siempre había una más o menos o una significancia o una diferencia relativamente mayor en esos pacientes que veíamos con RTPA y versus los que iban con placebo. Sin embargo, aquí donde vamos a observar es que la diferencia estadísticamente significativa la podemos observar es en estos primeros 90 minutos o en esta primera 1 hora y media, en los cuales sí hay una diferencia significativa por P menores a 0,05 con intervalos de confianza que no pasan el 1. Ya cuando ellos vieron, se fueron a ver esos desenlaces a esos 3 meses o esa parte 2, vamos a ver que los resultados combinados van a ser relativamente lo mismo. Hay mejorías en esos primeros 90 minutos, sobre todo en el test global de índice de Bartel modificado y en los escalas de índice de Bartel y escala de ranking modificada con, digamos que diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, estos autores decidieron también evaluar la supervivencia por tablas de Kaplan-Meier y lo que sí observaron es que había una diferencia en cuanto a la supervivencia de esos pacientes que eran llevados a RTPA en este estudio inicial respecto a los que no eran o los que se les daba el placebo para esto. Viendo que sí, además de eso, había un aumento en la probabilidad del 30% de quedar con discapacidades mínimas o no a 3 meses, que era la parte 2. ¿Y qué tal si de pronto nos vamos un poquito más allá en tiempo? Porque este estudio inicial fue de 3 horas. Entonces, de ahora en adelante, se empezaron a publicar otros estudios. Posteriormente no fue sino hasta el 2008 en el cual se hizo el estudio ECAS-3, en el cual se quiso evaluar pacientes que tenían un evento, llegaban con una duración de síntomas de 3 a 4.5 horas. Un ensayo que fue doble ciego, grupos paralelos en este intervalo de tiempo, aleatorizando alteplasa en la dosis que ya habíamos mencionado versus placebo, con en cada brazo más o menos de 375 pacientes, 355 en el placebo. ¿Y qué evidenciaron ellos? El outcome primario de este estudio ECAS-3 fue básicamente escala de ranking modificada. Lo que ellos evidencian en el análisis por intención a tratar y cuando vamos a observar es que sí hay diferencia estadísticamente significativa en escalas de ranking modificado de 0 a 1 en ese outcome primario. Versus quizás además bien sea que se haya hecho por análisis de intención a tratar o estudio por protocolo. En ambos brazos se podía ver que había diferencias estadísticamente significativas. ¿Y qué concluyó el ECAS-3? Que los pacientes que tienen ACV isquémicos se benefician del manejo con alteplasa entre ese 3 horas a 4.5 horas del inicio de los síntomas. Que si bien se aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral con el uso de alteplasa, no aumentaba la mortalidad. Por ende, era un riesgo que se debía sopesar respecto al beneficio de quedar con la dependencia funcional. Por otro lado, los criterios de exclusión del ECAS-3, que es quizás los criterios de exclusión que debemos tener en cuenta en este paciente que va de 3 a 4.5 horas, no es aplicable este intervalo en pacientes que tienen ACV previo y diabetes mellitus, paciente que es mayor de 80 años o que pronto cuando debutó con su ACV, debutó con convulsiones.
Posteriormente al ECAS-3 se dijo, no, vamos un poco más, quizás las 6 horas es un tiempo que podríamos saber, porque digamos que el promedio de pacientes que nos llegaban en un tiempo mayor era bastante, entonces se quiso evaluar si hasta las 6 horas era posible pronto extender este beneficio de la trombólisis, y fue el estudio PITED publicado en la revista The Lancet, un ensayo clínico fase 2, aleatorizado doble ciego, que fue también controlado con placebo. Se vio SACB o pacientes que llegan con ACV entre las 3 a las 6 horas del inicio. Se les hizo resonancia coplanar seriada y fue un estudio del 2001 al 2007 que fue multicéntrico en estos países que vemos aquí copiados. Pacientes que tenían escalas de ranking modificado previas de menos de 2 y que tenían escalas de NIHSS mayor a 4. Se les realizó resonancia por difusión, perfusión y angiografía antes del tratamiento y se les repitió en día 3 a 5. ¿Qué se encontró? La alteplasa no disminuyó el crecimiento del infarto en estos pacientes, pero ¿qué sí se evidenció? Que sí había reperfusión al momento de hacer los parámetros de difusión y perfusión por resonancia y que se asoció con aumento de la o sea, el infarto no baja su velocidad de crecimiento, pero sí se atenúa y hubo mejor desenlace neurológico y funcional en estos pacientes. Posteriormente hubo la pregunta, bueno, quizás podemos ir un poco más allá, ¿qué tal si de pronto un tiempo muy tentativo, nos vamos hasta las 9 horas? Se plantearon 2 estudios, inicialmente fue ese Wake Up Stroke, y todo esto es pensando en que gran proporción de los pacientes que sufren ACV son pacientes que de pronto van durante el sueño o su tiempo es no muy especificado. Este estudio Wake Up fue llevado a cabo en el 2018, 2 años de aquí para atrás, y se quiso ver si los pacientes eran llevados a trombólisis, guiar la terapia por resonancia en esos pacientes con una ACV que no se conoce el tiempo de evolución era relativamente beneficioso, sobre todo pacientes que tenían una duración mayor a 4.5 horas. De la tabla 1, ¿qué nos resaltaba? Miren que casi el 89% de los pacientes tenían su wake up stroke durante un sueño durante la noche, versus aquellos que dormían durante el día o aquel paciente que se encontraba fásico o confuso en cualquier momento del día. Y resaltar que este estudio se veían que pacientes que tenían NIHSS más o menos eran en rangos muy leves, entonces es algo a tener en cuenta también en este pedazo. ¿Y qué se encontró en el Wake Up? Que básicamente los resultados fueron favorables a 90 días en pacientes que llevaban al grupo de alteplasa con valores de P estadísticamente significativos, concluyendo que el Wake Up Stroke les dio una oportunidad a usar alteplasa, pero en pacientes que tenían resonancias guiadas por difusión, que le daban como una posibilidad de realizar esta intervención. Y por otro lado, respecto a las 9 horas, se vio que el estudio STEM, lo mismo, un ensayo aleatorizado, doble ciego, contra placebo multicéntrico, que quiso ver ese paciente que iba de 4.5 a 9 horas de ese inicio o otro wake up stroke. Pero en este caso, el estado funcional también debe ser un ranking modificado menor de 2 y escalas de Niche que iban desde 4 hasta 26, pusieron un punto de corte. Y que se le realizan imanes de perfusión. Outcome primario, el hecho de tener un ranking modificado de 0,1 a 90 días. ¿Y qué encontraron? Que el tiempo en el cual los pacientes que se presentaron en este estudio, más del 64% tenían un wake up stroke. Y por otro lado, más del 69% de los pacientes que eran llevados a trombólisis con alteplasa tenían oclusiones de grandes vasos. Y ya en los outcomes primarios que se vio, que paciente que era llevado a alteplasa, se veía que el score de ranking modificado a 90 días de 0 a 1 había una diferencia estadísticamente significativa versus el placebo en los análisis ajustados por el efecto con P significativas. Y las conclusiones fueron que esos pacientes podrían llevarse a trombólisis, sin embargo, esta trombólisis es guiada por imágenes de perfusión por resonancia magnética, en las cuales hay mismatch en las secuencias de DW y FAIR, como nos mencionaba Fabián, pero habían ciertas limitaciones, como que el tiempo puerta aguja de este estudio fue por fuera de las guías internacionales y que la mayoría de los pacientes, como les mencioné en la tabla 1, tenían oclusión de grandes vasos. El profe creo que no pasa más. Listo. Muchas gracias. Bueno. Doctor Andrés, muy bien, muy buena presentación. Vamos a ver si vemos que el problema era que solo le podíamos ofrecer terapias de reperfusión hasta 3 o 4.5 horas, hasta 9 horas podríamos. Doctor Fabián, ¿me podría usted solicitar el control nuevamente? Muy bien, ya que el problema es evaluar a los pacientes que llegan tardíamente y estos wake up stroke y pacientes que quizás llevan más de 12 horas de enfermedad, definitivamente la trombolisis no, por más de que se hagan estudios, el riesgo es que si ya está tapado el vaso, existe ya remodelación y pues un trombo ya que está más firme y quizás ya el problema es que el tiempo de cerebro, y eso se ha descrito ampliamente en la literatura. Entonces, si queremos ir de pronto ir más allá,
Definitivamente deben ser pacientes un poco más refinados sin exponerlos de pronto al riesgo de sangrado. Y entonces aquí es donde yo pienso que viene la historia de la trombectomía mecánica y ha demostrado realmente muy buenos estudios. Como les había mencionado antes, desde el año 2015 se viene realizando todo un grueso volumen de evidencia donde se encuentran específicamente la trombectomía mecánica, especialmente dentro de las primeras 8 horas de evolución de la enfermedad, y esto se comparó específicamente con RTPA. Entonces estamos hablando que estamos haciendo casi estudios comparativos de la utilidad de los RTPA con la trombectomía mecánica de forma temprana. Es decir, estamos entrando en el territorio de la trombólisis. Y finalmente, estos son todo el grueso de estudios que pues los invito a que si de pronto están interesados en el tema los pueden leer. El primero de ellos quizás fue, o el que más ha marcado la pauta, fue el estudio Mr. Clean y el estudio Extend IA, donde finalmente se han evaluado con un gran volumen de pacientes y la utilidad de la trombectomía mecánica en fases tempranas. Posteriormente, en el año 2016, se viene publicando el estudio Therapy y el estudio Trace, y sobre el año 2018 hemos ido mucho más allá. Realmente, pues el neurointervencionismo ha ido mucho más allá de las 9 horas, y estamos hablando que con el estudio de Fuse 3 llegamos hasta las 16 horas, y con el estudio Down llegamos hasta las 24 horas del intervencionismo. Pero como ya lo he mencionado, son pacientes que definitivamente tienen que ser seleccionados por el riesgo de pronto de someterlos a complicaciones, porque definitivamente son cosas intervencionistas y pues no están exentas de riesgo. Es importante comprender que el estudio Down valoró con stent retriever todos los pacientes, y el estudio de Fuse 3 los stent retriever en el 80% y con tromboaspiración en el 20%. Sin embargo, vemos que las recomendaciones de las guías pues básicamente que ponen a nivel el stent retriever y la tromboaspiración. Ambos son estudios aleatorizados. La intervención siempre fue el manejo endovascular, y el grupo control en fases tardías, después de las 6 horas, pues evidentemente fue el manejo médico, especialmente con una ventana entre 6 y 24 horas. Aquí tenemos todo el grueso de estudios un poco más en detalle, donde valoramos la cantidad de pacientes que estuvieron con un ranking score entre 0 y 2 a 90 días, y vemos que realmente la evidencia es abrumadora a favor de tratamiento endovascular versus los pacientes que recibieron solamente trombolisis. Y vemos que estos pacientes pues se beneficiarían, o realmente el tratamiento endovascular le aporta muchísimo más en recuperación funcional a largo plazo a los pacientes en comparación que solamente dejarlos con tratamiento trombolítico. Y esto es hablando de tempranamente, es decir, pacientes que llegan en ventana de hasta 4.5 horas. Entonces es importante tener presente esto. Yendo más allá, entonces valoramos si existe alguna diferencia. Estos estudios valoran la diferencia entre la aspiración versus los stent retriever, y vemos que realmente pues no existe una diferencia significativa entre usar tromboaspiración y stent retriever para el tratamiento agudo, según pues la evidencia en sumario que se presenta. Entonces la pregunta es, ¿qué aporta la trombectomía mecánica en desenlaces clínicos? Porque finalmente, sí, claro, hemos visto toda la evidencia que nos muestra el doctor Andrés respecto a la trombólisis, pero entonces, ¿qué aporta la trombectomía mecánica? ¿Realmente le va a aportar algo a un paciente después de haberle puesto trombolítico, hacerle la trombectomía mecánica? Y la pregunta es esa finalmente, y la respuesta aquí está. Básicamente tenemos todo el resumen de los estudios que ya les había mencionado, que estos son estudios que se realizaron dentro de las primeras 6 horas cuando se comparó la trombectomía mecánica más el tratamiento con trombolíticos. ¿Y qué se encontró? Aquí tenemos la escala de ranking modificado. De pronto no se ve muy bien acá en toda la pantalla completa, pero créanme que esto es la escala de ranking modificado, el porcentaje de pacientes que quedaron con un ranking entre 0 y 2, posteriormente pues acá creo que es de 4 a 6, y pues aquí en adelante vemos que la cantidad de pacientes que estuvieron con un ranking de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 en adelante es mucho mayor la proporción de pacientes que fueron tratados con trombectomía mecánica versus los pacientes que fueron tratados con solamente trombolíticos.
aquí tenemos solo los grupos controles y aquí tenemos los grupos intervencionistas. Entonces, lo que importa es que hay más pacientes que van a quedar a largo plazo con menos secuelas. Y esto es lo que finalmente estamos buscando impactar cuando hacemos el tratamiento con trombectomía mecánica. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que definitivamente los pacientes tienen mejores desenlaces funcionales a 90 días en todos los estudios, especialmente cuando se hace la trombectomía. Pues en estos casos los estudios se valoraron todos con trombolisis, que pues para estas fechas, el año 2015, el tratamiento estándar era la trombolisis. Entonces, ¿qué aporta la trombolisis? Ahora invertimos la pregunta, ¿qué aporta la trombolisis cuando se emplea con trombectomía? Porque aquí realmente el paradigma es la trombectomía, realmente porque estamos viendo que le aporta mucho más. Entonces, ¿qué aporta la trombólisis cuando hacemos trombectomía? ¿Para qué hacer trombólisis cuando hacemos trombectomía? Pues realmente, ¿qué plausibilidad existe de verdad de usar la trombólisis antes de la trombectomía? Que se puede haber una recanalización previa, que esto va a ampliar el tiempo de ventana, que la trombectomía va a favorecer la recanalización completa, y estamos hablando de que definitivamente la trombectomía mecánica aplica para trombos muy proximales. Entonces, ¿tiene alguna utilidad en los trombos proximales emplear la trombólisis? Básicamente, por esta plausibilidad biológica podemos decir, bueno, listo, sí vale la pena ponerle trombolítico a una trombosis de la carótida interna o M1, y pues, ¿qué nos dice la evidencia? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, esto es un metaanálisis que valoró básicamente todos los estudios que se habían publicado previamente. Se me fue. Profe, ¿lo puede volver un momento, por favor? Usted que tiene el control. Perfecto. Entonces vemos que son estudios aleatorizados, los estudios aleatorizados antes, después. Los estudios aleatorizados que valoraron, siguiente. Los estudios aleatorizados que valoraron la utilidad de los trombolíticos y de la trombectomía mecánica en el contexto agudo antes de las 6 horas, se demostró que definitivamente hay una tendencia a favorecer la combinación de las dos intervenciones, es decir, ponerle trombolítico y asociarle después la trombectomía mecánica por todo este efecto teórico. Sin embargo, cuando se evaluaron los estudios aleatorizados, ¿qué podemos ver acá en este intervalo de confianza? Básicamente que es un intervalo de confianza que no es estadísticamente significativo, pero que tiende a favorecer un poco combinar las dos terapias. ¿Cuál es la dificultad de estos dos estudios? Esto mejora tanto el ranking modificado como la muerte. Pues a esto se valora siempre a 90 días. Entonces, bueno, ¿qué ventaja o no ventaja tienen estos estudios? Básicamente que fueron estudios que sí fueron aleatorizados, pero su desenlace primario no fue diseñado para recibir la trombolisis de forma aleatoria, es decir, no aleatorizamos este error o este sesgo de selección al aleatorizar los pacientes para decidir quiénes iban a trombolisis y quiénes no iban a trombolisis, o qué pacientes con trombolisis se les adicionaba la trombectomía mecánica. Entonces, realmente no son estudios diseñados para encontrar este desenlace, y quizás por eso pues podemos ver acá una evidencia que no es como concluyente, aunque pudiera favorecer la mezcla de los dos. Entonces, realmente, ¿qué nos queda sobre el tintero? Básicamente pensar que definitivamente la trombectomía mecánica pues no tiene una diferencia estadísticamente significativa cuando se aplica con o sin trombolítico, es decir, el beneficio netamente va a favor de la trombectomía mecánica cuando estamos hablando de oclusiones proximales. Y en recanalización completa, ¿qué se evidenció? Pues que estos estudios fueron estudios observacionales, sí evidenciaron una mejoría en la recanalización completa. Entonces, en este contexto, para lograr una recanalización, un TC2B o 3, pudiera favorecerse el uso de trombolisis más la trombectomía mecánica. Estamos hablando en ventana. Stent retriever o tromboaspiración, básicamente, ¿qué se tiene? Hay un estudio publicado aquí en Lancet donde se valoró la trombectomía por aspiración versus el uso de stent retriever como una primera aproximación. Esto es un estudio aleatorizado de no inferioridad, donde básicamente se encontró o se demostró que el ranking modificado entre 0 y 2 a 90 días no era diferente entre los dos grupos, es decir, básicamente la P de no inferioridad fue estadísticamente significativa, es decir, no es inferior usar tromboaspiración versus trombectomía con stent retriever. Muy bien, doctor Fabián.
ahí un poquito pasadito de tiempo, pero bueno. Si bien vemos entonces que cada una de sus terapias tiene sus pros y sus contras, tal vez nos quedaría el miedo es de la seguridad. Entonces vamos a ver cómo nos puede responder el doctor Andrés Ochoa en este aspecto. Entonces vamos a hablar de los eventos adversos que podrían eventualmente o que se han visto eventualmente en los estudios que han evaluado la trombólisis como de su beneficio en el evento cerebrovascular agudo. Entonces vamos a ver que lo que les voy a mostrar aquí es de forma muy breve, es en ese orden cronológico de los estudios que se han venido realizando para la trombólisis de acuerdo a los diferentes tiempos de uso. Me veo que no me pasa. Ya. No, ya. Entonces, el que vemos aquí a la izquierda de todos fue la tabla del estudio inicial, el pivotal NINS de 1995. ¿Qué bien hicieron ellos? RTA versus placebo, parte 1, parte 2. Hemorragia intracraneal sintomática definitivamente se evidencia más con la alteplasa, pero cuando vemos que hemorragia intracraneal asintomática es algo que también se pudo vencer en el placebo, con porcentajes que son relativamente pequeños. Vamos a ver que el 6% de los pacientes con RTPA hacían hemorragias intracraneales sintomáticas y asintomáticas únicamente un 3% versus el placebo que fue un 2%. Y en la parte 2 vamos a ver que sí eventualmente aumenta la cantidad de sangrados, pero vemos que empiezan a presentarse un poco más con los pacientes del placebo, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. El estudio de la derecha fue un estudio que se evaluó para mostrar una alternancia y este fue con streptokinasa de los estudios iniciales que se hicieron, se fue más o menos en 1996, y ellos vieron que el hallazgo al día siguiente realizar una tomografía en paciente que era llevado a trombolisis con streptokinasa, lo que era, había diferencia estadísticamente significativa contra el placebo respecto a que hubiese hemorragia. Vamos a ver que hay un 66% versus un 43%. Infarto hemorrágico también hubo diferencia en 54%, uno de cada dos pacientes llevados a streptokinasa versus el placebo, que fue un 40% no más. Y eso por la parte inicial respecto al sangrado, porque vemos que el hematoma parenquimatoso también se evidenció con diferencias significativas. Y cuando vamos a ver el estudio ECAS-3, que es el de arriba, vamos a observar nosotros que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a hemorragia intracerebral fatal, edema cerebral sintomático y muerte en esos pacientes que eran llevados a trombólisis versus placebo. En que sí hubo diferencia en cualquier sangrado intracerebral. Eventualmente sí, la alteplasa sangra un poco más, pero esos sangrados no son fatales. 1, no llevan a la muerte. 2 y 3, no generan edemas sintomáticos cerebrales que podrían llevar eventualmente a llevar a la muerte. Y cuando vemos este último estudio, que fue el STEM, que es el que ya nos lleva hasta las 9 horas, vamos a ver que las complicaciones no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la muerte a 90 días después de la intervención en el tiempo que tenía alteplasa. A pesar de que era un 11% de muerte en esos pacientes que se llevaban a alteplasa hasta las 9 horas versus placebo, 8.9%. En que sí hubo diferencia en hemorragias intracraneales sintomáticas a las 36 horas de la intervención. Eventualmente sí hay sangrado, para nadie es un secreto que sí sangra más la terapia con el fibrinolítico, pero lo que todos los estudios han demostrado es que no hay impacto en mortalidad, no hay impacto en muerte y no hay impacto mortal en edema cerebral sintomático. Muy bien, doctor Andrés. Pues pareciera entonces que como que no hay mayores dificultades, pero doctor Fabián, ¿me podría usted solicitar el control? Listo, profe, ya lo solicité. ¿Ya lo tienes? Sí, sí, no, no tengo todavía el control. Vuelve a solicitarlo, por favor. Otra vez. Listo, gracias. Bien, bueno, vamos a continuar entonces sobre las complicaciones, porque realmente pues no todo es color de rosa y siempre existen los riesgos, porque finalmente se asumen los riesgos cuando tenemos una terapia que pues puede ser útil. Entonces, ¿qué complicaciones tiene la trombectomía mecánica? Pero vemos que también no solamente es relacionado con trombectomía mecánica, es importante conocer esto. Vamos a hablar un poco complementar sobre los daños potenciales que puede tener la trombólisis, y esto es importante. Doctor Daniel, ¿me puede colaborar por favor acá con este recuadro que me está tapando el cuadrito, por favor?
Finalmente, entonces, ¿cuáles son los daños potenciales que puede tener el uso de la trombólisis? Especialmente enfocado en pacientes en los cuales veíamos que se les administra la terapia trombolítica cuando tienen oclusión proximal y que son candidatos para trombectomía mecánica. ¿Y qué se encuentra? Finalmente que existen muchos riesgos teóricos para que esta combinación pueda empeorar el riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál es el racional? Finalmente, cuando usamos los trombolíticos se incrementa la fragilidad del trombo y esto puede aumentar que exista una mayor fragmentación de este trombo y que se pueda haber mayor complicaciones como embolias distales o que exista una menor reperfusión completa que se logre TC3. Es importante también tener presente que la lisis de los trombos en la orejuela atrial izquierda, especialmente en pacientes que tienen fibrilación auricular y que hacen embolia, pueda presentarse y no solamente se presenten embolias sistémicas por esta lisis de los trombos que están estables en la orejuela, sino que se presenten embolias sistémicas a otros sitios como pues extremidades o básicamente todo el sistema mesentérico. Es importante tener en cuenta que cuando administramos la terapia trombolítica, la prolongación del tiempo del inicio de la trombectomía mecánica se ve usualmente, es decir, puede que cuando se haya terminado de administrar la terapia trombolítica se vaya a aumentar la complicación y pues vaya a favorecer de que por el miedo a que tenga el sangrado por tener una terapia reciente trombolítica, se vaya a prolongar el inicio de la trombectomía mecánica. Lo otro es que se pueden presentar reacciones alérgicas hasta en el 1% de los casos y esto puede empeorar todo lo que es la isquemia, puede favorecer que un paciente que no estaba intubado, que no tuviera criterios de intubación, termine intubado con mayor estancia hospitalaria y pues finalmente también el costo del RTPA. Esto finalmente le va a dar más costo. La siguiente. Acá, ¿qué podemos ver? Esto realmente valoró también las complicaciones por sangrados que se pueden observar. El hematoma en el sitio de punción se presenta entre el 1 y el 2%. El sangrado sistémico mayor también se presenta con el uso de trombolíticos. La fragilidad capilar y la coagulopatía está presente y esto puede aumentar también el riesgo de hemorragia parenquimatosa extraisquémica, es decir, no debida al mero proceso de fragilidad del tejido parenquimatoso cerebral que está muerto, sino con sitios que no deberían sangrar. Y esto pues realmente está presente hasta en el 2%, específicamente cuando se usa concomitantemente con la trombectomía mecánica y la trombolisis. Y es importante tener presente también que se presenta una coagulopatía por daño en la barrera hematoencefálica, que esto va a ser favorecido por el RTPA y potenciado todavía cuando usamos los stent retrievers. Entonces es importante por eso que pues son vasos muy frágiles y si le vamos a poner una intervención que va a manipular los vasos puede hacer que pues tenga mayor riesgo de sangrado y pues también como lo había mencionado la migración distal del trombo porque se hace un trombo que es más inestable, más frágil. Entonces, la trombectomía mecánica, cuando se emplea con RTPA versus trombectomía mecánica sola en ACV menor a 6 horas, que se ha encontrado en complicaciones. Y aquí, ¿qué es evidente? Básicamente que en pacientes que tienen RTPA y trombectomía mecánica se encuentra que hay mayor vasoespasmo, un vasoespasmo que está presente en el 26.9%, y cuando administramos solo la trombectomía mecánica dentro de las 6 horas, cuando está indicada, realmente el vasoespasmo es menos del 13.7%, es decir, tenemos complicaciones un poco más bajas. Cuando hablamos de embolias a territorios no comprometidos, definitivamente es mucho más evidente cuando se usa el RTPA asociado con la trombectomía mecánica y definitivamente pues acá se evidenció un poco más el riesgo de hemorragia intraparenquimatosa con la trombectomía mecánica. Sin embargo, pues esto cuando se evaluó la P en el estudio original, los estudios SWIFT y STAR, básicamente pues no fue algo estadísticamente significativo, pero sí llama la atención que hay una tendencia a existir más hemorragia intraparenquimatosa dentro de la trombectomía mecánica. Y es importante también tener presente entonces cuando empleamos la trombectomía mecánica más allá de las 6 horas. Y entonces, ¿qué se ha encontrado básicamente con base en los estudios Downey y en los estudios de Fuse 3? Básicamente que las complicaciones relacionadas con el procedimiento es la embolia distal que se presenta obviamente en el brazo de la intervención, no en los pacientes que no se les hace intervención, la disección arterial intramural,
y pues la perforación arterial llama la atención que en este estudio nunca se observó y que las complicaciones locales, básicamente dependientes del sitio de punción. En los estudios también se ha evaluado que pues, en mortalidad hay una mayor mortalidad en pacientes que no se realiza la trombectomía mecánica. En cuanto a la hemorragia intracraneana sintomática, pues no hay diferencia estadísticamente significativa entre el grupo intervención con tratamiento endovascular versus que se hace manejo médico. Y los hematomas y el deterioro neurológico temprano sí es mucho más frecuente en la terapia médica. Esto porque posiblemente se presenta en pacientes que tienen mayor área isquémica. Y pues básicamente esa era la parte relacionada con las complicaciones. Vemos que pues definitivamente no es una terapia que está exenta de riesgos y que es importante tenerla presente. Bueno, muy bien, doctor Fabián. Yo creo que a manera de conclusiones podríamos decir que la trombectomía mecánica o las técnicas intervencionistas han demostrado su ubicación dentro de el espectro del grupo de pacientes que se prestan en servicio de urgencias, dependiendo específicamente del tiempo de evolución y de las características de cada caso. En ese orden de ideas, finalmente, como grupo de servicio de urgencias, intentamos establecer qué algoritmo podría cumplir todos estos aspectos o condicionantes para la aplicación de una u otra terapia. Investigamos qué algoritmos había en la literatura acerca de este tema. Encontramos, este es un algoritmo que nace del intento de generalizar la atención de urgencias de los pacientes con eventos cerebrovasculares en una institución de nivel de mayor complejidad en Estados Unidos. Aquí en esta institución contaban con servicio de neurología 24 horas con residentes y de radiología intervencionista también 24 horas con residentes, y lo que ponen es un manejo inicial tal cual como todos conocemos, incluyendo la valoración rápida y temprana entre los primeros 15 minutos de un estudio tomográfico y posterior con angiotomografía y de ser necesario con estudio de resonancia, para que el neurólogo fuese quien decidiera cuál era la intervención de reperfusión en el paciente que fuere candidato, incluyendo la administración de RTPA, procedimiento invasivo, RTPA con procedimiento invasivo o ninguna intervención. Pero la decisión recaía en este caso sobre el neurólogo. Entonces vamos a explorar bajo qué criterios podemos nosotros decidir qué paciente se le puede brindar alguna u otra terapia. Este es un artículo publicado en el año 2019 que habla de cómo podríamos juntar las dos terapias para ofrecer la mejor calidad y la mejor probabilidad para disminuir el riesgo de discapacidad a 3 meses en los pacientes que se presentan al servicio de urgencias, incluyendo las dos terapias. Entonces recibimos al paciente que tiene entre 0 y 4.5 horas, que es elegible para administración de RTPA y que no tiene contraindicaciones, se le debería administrar la RTPA. Si es proximal y no tiene contraindicaciones de fenómeno de paralización de trombectomía, y más aún si tiene un aspecto score de 6 y un MIS de 6, con lesión proximal confirmada por angiotomografía por resonancia, se le debería ofrecer la trombectomía. Este es el código ictus en las guías españolas de 2018. Incluyen también el grupo de pacientes que están entre 4.5 a 6 horas o de 6 a 24 horas, y allá es concluyente un aspecto: solo se debería ofrecer un procedimiento endovascular o mediante trombectomía a pacientes que tienen imagenológicamente confirmado una oclusión de gran vaso. En ese escenario se debería, si cumple los criterios de terapia endovascular, ofrecer la valoración por servicio de radiología intervencionista, de preferencia en la institución con altos niveles de calidad. En ese orden de ideas decidimos nosotros como servicio de urgencias intentar de elaborar nuestro algoritmo basados en la evidencia que disponemos, incluyendo estos condicionantes importantes para la toma de decisiones. El primero de ellos es definitivamente el tiempo, y encontramos como umbral para ofrecer una u otra terapia las 4.5 horas, siendo pacientes que consultan al servicio de urgencias con menos de 4.5 horas de inicio de los síntomas, tal vez el grupo en el cual se podría beneficiar aún con evidencia estadística y con bajo riesgo de eventos adversos, la administración de un trombolítico sistémico, versus los pacientes de 4.5 a 24 horas que en los últimos 5 años han demostrado que, según las técnicas de perfusión, podría ofrecérsele procedimientos mediante radiología intervencionista.
pero para nosotros el punto de mayor importancia fuera del tiempo de evolución es la localización del trombo. Por eso es muy necesario disponer a través de telemedicina o de presencial del servicio de radiología y de específicamente neuroradiología para poder concluir la ubicación de un trombo. En ese orden de ideas hemos llamado trombos proximales aquellos que se ubican hasta M2 o incluso en algunos artículos hacen referencia como un trombo que se encuentra en menos de 16 milímetros del inicio de M1. En ese orden de ideas vamos a llamar distal aquel que, que está después de M2 o que se encuentra más allá de 16 milímetros y proximal al que se encuentra antes de ese punto. Si el paciente tiene alguna contraindicación para trombolisis o trombectomía mecánica, en ese orden de ideas inmediatamente sería candidato para tratamiento médico, pero si no es así, tiene menos de 4.5 horas, sería candidato a trombolisis con RTPA. Si el paciente no tiene contraindicación para trombolisis o trombectomía, para manejo médico, que incluye las 5 Ns, que son las medidas de neuroprotección de normonatremia, normotermia, normocambio, normoglicemia y normotensión. Pero si el paciente, y nuevamente, si el paciente tiene contraindicaciones para trombolisis y es distal, también sería para manejo médico. Y si el paciente tiene un trombo proximal dentro de las 4.524 horas, sería candidato a evaluar la presencia de criterios de viabilidad, que son los que se aplican para lo que el doctor Fabián Carreño explicaba de los criterios de inclusión en el Diffuse 3 y Down, y en el estudio Down. Y si es así, se debería ofrecer la realización de trombectomía mecánica. De igual manera, es importante considerar en los pacientes que tienen trombos proximales con menos de 4.5 horas, que no tengan contraindicaciones, la trombectomía mecánica, según un estudio publicado hace 15 días en el New England Journal de un grupo de pacientes en China, junto con la disertación que nos hacía el doctor Fabián, agregarle trombolisis al procedimiento de trombectomía no favorece desenlaces y sí incluye más complicaciones. Por eso, a conclusión de este proceso de revisión, recomendaríamos que los pacientes que se encuentren dentro de las primeras 4.5 horas con eventos trombóticos proximales, que se disponga de servicio de trombectomía, debería llevarse a trombectomía sin necesidad de realizar trombolisis previamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en esta presentación. Abrimos el espacio para preguntas, no sin antes recomendarles que participen en una más de nuestras actividades académicas, que es esta, es la actividad de el día de mañana, que se titula Inmunoterapia, lo que un médico debería saber, a cargo de la doctora Liliana Alarcón, egresada médica internista de la UIS, fellow de Oncología Clínica de la Universidad del Bosque. Acá están en el enlace los links para que nos veamos nuevamente el día de mañana. De todas maneras, a partir de este momento y por al menos 10 minutos, tenemos disponible para las preguntas del resto de los participantes. El doctor Joaquín tiene la mano levantada, de pronto pidió la palabra. ¿Me escuchan?